Me quedé en nuestra cama fingiendo dormir, con la respiración lenta y constante, el cuerpo totalmente inmóvil. Y escuché a mi esposo, Jason Moretti, confesar algo a su segundo al mando que me heló la sangre. Algo que pensó que yo nunca escucharía. Algo que creía seguro decir porque yo había tomado mi pastilla para dormir hace una hora. Y él estaba seguro de que yo estaba inconsciente. Lo que están a punto de escuchar los dejará absolutamente sin palabras. Por favor, presionen el botón de suscribirse y díganme desde dónde nos están viendo. Quédense conmigo porque el giro final es inesperado. Algo que nadie podría haber predicho, ni siquiera el propio Jason. Y nunca hablen libremente frente a alguien a quien han descartado como insignificante. La verdad es que no me había tomado la pastilla para dormir. Había fingido tragarla como fingí cada noche durante las últimas 2 semanas, desde que empecé a notar que Jason parecía aliviado cuando la tomaba. Parecía relajarse una vez que yo estaba medicada hasta la inconsciencia. Parecía esperar el momento en que sabía que yo no podía escucharlo antes de hacer ciertas llamadas, antes de tener ciertas conversaciones y realizar ciertos negocios de los que necesitaba que yo no estuviera enterada. Y ese patrón consistente de esperar a que yo estuviera dormida, me hizo sospechar, me hizo ser cuidadosa, me hizo empezar a esconder la pastilla en mi mano en lugar de tragarla, escondiéndola debajo de mi lengua y escupiéndola una vez que Jason salía del dormitorio, manteniéndome despierta y alerta mientras él pensaba que yo estaba drogada en el olvido. Eran las 11:40 de la noche cuando sonó su teléfono. El sonido estaba amortiguado porque lo tenía en vibración, y sentí que lo alcanzaba con cuidado. Sentí que revisaba la pantalla. Sentí que se deslizaba fuera de la cama con una especie de silencio deliberado que confirmaba que esta llamada era esperada, que era importante, que era algo que requería privacidad. Y mantuve mi respiración constante. Mantuve mis ojos cerrados. Mantuve mi cuerpo relajado. Aunque cada nervio estaba repentinamente gritando con atención, con conciencia, con la certeza de que estaba a punto de escuchar algo significativo. Terry, dijo Jason en voz baja mientras se movía hacia la puerta de nuestro dormitorio. Su voz era apenas audible, y reconocí el nombre Terry Richardson, el segundo al mando de Jason, su amigo más cercano, el hombre que había estado a su lado en nuestra boda hace 3 años, el hombre que conocía todos los secretos de Jason. Y escuché la puerta del dormitorio abrirse y cerrarse mientras Jason salía al pasillo. Escuché sus pasos moverse por el pasillo hacia su estudio, y supe que tenía quizás 30 segundos para posicionarme en algún lugar donde pudiera escuchar sin ser descubierta. Salí de la cama silenciosamente y me moví por el piso con los pies descalzos, sin sonido, sin tablas crujiendo, nada para alertar a Jason de que su esposa estaba despierta y siguiéndolo, y me posicioné en el baño del pasillo que estaba adyacente a su estudio. Dejé la puerta abierta solo una rendija, lo suficiente para que el sonido llegara, lo suficiente para poder escuchar todo sin ser visible, y esperé. Contuve la respiración y escuché. Han pasado 3 años, dijo Jason, y su voz resonaba en la casa silenciosa. 3 años de esto. 3 años de mentirle a ella todos los días. 3 años de fingir ser alguien que no soy. 3 años interpretando el papel de esposo devoto cuando toda la base de nuestro matrimonio es mentira. Cuando todo sobre nosotros es falso. Terry, no puedo hacer esto más. No puedo seguir viviendo esta mentira. No tienes elección. La voz de Terry llegó a través del teléfono, ligeramente distorsionada pero lo suficientemente clara. Hiciste un compromiso. Diste tu palabra. Aceptaste esto y echarte atrás ahora después de 3 años no es una opción. Eso crea problemas que no podemos resolver. Problemas que afectan a más personas que solo a ti. Lo sé, dijo Jason, y su voz estaba tensa, agotada, rompiéndose bajo el peso de lo que sea que estuviera cargando. Sé lo que acepté. Sé cuáles son las consecuencias. Pero Terry, estoy enamorado de ella. Me enamoré de ella y eso nunca debió suceder. Eso nunca fue parte del plan. Se suponía que debía casarme con ella, vigilarla, mantenerla cerca, mantenerla controlada.
evitar que descubriera lo que hizo su padre. Pero no se suponía que debía amarla realmente. Y ahora lo hago. Y no sé cómo reconciliar eso con lo que estoy haciendo, con la mentira que estoy viviendo, con el hecho de que cada momento que pasamos juntos se basa en el engaño. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Sentí que mi estómago caía. Sentí que la realidad cambiaba de una manera que me hizo agarrarme del marco de la puerta para mantenerme erguida. Porque Jason estaba diciendo que nuestro matrimonio era una mentira. Estaba diciendo que se casó conmigo por razones que no tenían nada que ver con el amor. Estaba diciendo algo sobre mi padre, sobre evitar que yo descubriera algo. Y yo no entendía, no podía procesar, solo podía escuchar mientras mi esposo destruía todo lo que yo pensaba que era real. Lo que hizo su padre, pensé. ¿Qué hizo mi padre? Mi padre, Harrison Chen, quien murió 2 años antes de que yo conociera a Jason. Mi padre, que era un hombre de negocios respetado, que poseía empresas de importación y exportación, quien me dejó una herencia sustancial, a quien amaba y lloraba y extrañaba cada día. ¿Qué podría haber hecho mi padre que requiriera que Jason se casara conmigo como una especie de operación de vigilancia? Tu padre, dijo Jason, y podía escucharlo caminar ahora. Podía escuchar el sonido de sus pasos en el piso de madera de su estudio. Podía imaginarlo moviéndose de un lado a otro como lo hacía cuando estaba agitado. Tu padre nos robó a nosotros, a la familia Moretti. Usó su negocio de importación como fachada para mover nuestros envíos y él robó dinero. Charlotte robó millones de dólares en el transcurso de 10 años. Y para cuando lo descubrimos, para cuando rastreamos el dinero perdido hasta él, estaba muerto. Y el dinero no pudimos encontrarlo. No pudimos rastrear a dónde fue. No pudimos recuperar lo que tomó. Y mi padre dijo que necesitábamos recuperarlo. Necesitábamos averiguar dónde lo escondió Harrison. Necesitábamos a alguien adentro que pudiera buscar, que pudiera vigilar, que pudiera acercarse a la hija, porque sospechábamos que Harrison le dijo algo. Le dejó algún tipo de información, algún tipo de acceso a las cuentas donde escondió nuestro dinero. Así que te casaste conmigo, pensé. Te casaste conmigo para encontrar dinero que mi padre supuestamente robó. Te casaste conmigo como una investigación, como vigilancia, como una forma de acercarte lo suficiente para buscar en mi vida evidencia de crímenes de los que yo no sabía nada. Me casé contigo, dijo Jason al teléfono. Me casé contigo porque mi padre me lo ordenó. Porque Kenny Moretti no acepta el fracaso, no acepta perder millones de dólares, no acepta que algún empresario civil nos haya burlado. Y él dijo, cásate con la hija, acércate a ella, busca en su vida, encuentra el dinero, recupera lo que se llevaron. Y lo hice. Seguí las órdenes, te cortejé, hice que te enamoraras de mí, te propuse matrimonio, me casé contigo y he pasado 3 años buscando en tus archivos, buscando en tus cuentas, buscando en cada documento que tu padre te dejó. Y Terry, no he encontrado nada. Sin cuentas ocultas, sin dinero en el extranjero, sin evidencia de que Charlotte sepa algo sobre lo que hizo su padre. Y estoy empezando a pensar, estoy empezando a creer que tal vez ella realmente no lo sabe. Tal vez Harrison nunca se lo dijo. Tal vez se llevó la ubicación de ese dinero a la tumba. Y Charlotte es exactamente lo que parece ser. Una mujer inocente que no tiene idea de que su padre era un ladrón. Entonces tienes un problema, dijo Terry. Porque Kenny no va a aceptar esa respuesta. Kenny no cree en las coincidencias. No cree que Charlotte no sepa nada. Él piensa que ella está jugando contigo. Piensa que es más inteligente de lo que parece. Piensa que el acto de inocente es una actuación y eventualmente ella te llevará el dinero. Así que él va a querer que sigas buscando, que sigas vigilando, que mantengas el matrimonio hasta que encuentres lo que estás buscando. ¿Pero qué pasa si no hay nada que encontrar?, preguntó Jason. ¿Qué pasa si Charlotte realmente es inocente? ¿Qué pasa si he pasado 3 años mintiéndole a una mujer que no ha hecho nada malo? ¿Que es una víctima de los crímenes de su padre tal como lo somos nosotros?
¿Qué pasa si estoy destruyendo a una persona inocente por dinero que tal vez ni siquiera exista ya? ¿Desde dónde nos están viendo ahora mismo? ¿Están entendiendo lo que ella está escuchando? ¿Que todo su matrimonio fue una trampa? ¿Que el hombre que ama se casó con ella bajo falsas pretensiones? Presionen suscribirse porque esta historia está a punto de volverse mucho más oscura, porque lo que creen saber no es ni la mitad de la verdad. Entonces cometiste un error, dijo Terry con voz dura. Cometiste un error al enamorarte de ella. Cometiste un error al dejar que las emociones interfirieran con tu misión. Cometiste un error al pensar que esto iba a terminar de otra manera que no fuera mal. Y ahora necesitas decidir. Necesitas elegir. Necesitas averiguar si eres Jason Moretti, hijo de Kenny Moretti, leal a la familia. O si eres Jason el esposo, Jason que ama a Charlotte, Jason que quiere salir. Porque no puedes ser ambos. Esas dos identidades no pueden coexistir. Y cuanto más intentes ser ambos, peor se pondrá esto. No sé cómo elegir, dijo Jason, y su voz se estaba rompiendo ahora. Era el sonido de un hombre siendo destrozado. Porque elegir a la familia significa perder a Charlotte, significa seguir mintiéndole, significa usarla hasta que encontremos el dinero o hasta que mi padre decida que ella ya no es útil. Y no puedo, Terry. No puedo hacerle eso a ella. La amo demasiado. Pero elegir a Charlotte significa traicionar a mi padre. Significa alejarse de la familia. Significa consecuencias que ni siquiera puedo imaginar. Significa posiblemente poner a Charlotte en peligro. Porque si me voy, si le digo la verdad, mi padre podría decidir que ella es un riesgo. Podría decidir que si no puede obtener el dinero a través de mí, lo obtendrá de otra manera. Tienes razón en tener miedo, dijo Terry, porque Kenny no acepta la traición. Y elegir a Charlotte sobre la familia, eso es traición. Eso es elegir a un extraño sobre la sangre. Eso es algo que Kenny nunca perdonará. Así que necesitas pensar muy cuidadosamente sobre lo que estás considerando, sobre lo que costaría, sobre si Charlotte vale lo que perderías, lo que arriesgarías, lo que podría pasar si Kenny decide que ya no eres confiable. Ella vale todo, dijo Jason, y pude escuchar la convicción en su voz. Pude escuchar que lo decía en serio. Pude escuchar que cualesquiera que fueran las mentiras sobre las que se construyó nuestro matrimonio, su amor por mí ahora era real, era genuino, era algo que había crecido a pesar del engaño, a pesar de la manipulación, a pesar de todo. Pero no sé cómo protegerla, no sé cómo sacarnos a ambos de esto a salvo. No sé cómo decirle la verdad sin destruirla, sin hacer que me odie, sin perder todo lo que hemos construido, aunque fuera construido sobre mentiras. Me quedé parada en ese baño del pasillo escuchando a mi esposo confesar que nuestro matrimonio era una trampa, que le ordenaron casarse conmigo, que todo lo que yo pensaba que era real era una investigación cuidadosamente construida, y sentí que algo dentro de mí que había sido suave se volvía duro. Algo que había sido confiado se volvía calculador. Algo que había sido amoroso se volvía estratégico porque entendía ahora. Entendía que no estaba a salvo. Entendía que estaba casada con un hombre que me amaba pero que todavía me estaba mintiendo. Todavía usándome. Todavía buscando dinero que yo no tenía. Dinero del que no sabía nada. Dinero que mi padre aparentemente robó y escondió y nunca me contó. Retrocedí lejos del baño, me moví silenciosamente de regreso a nuestro dormitorio. Me metí en la cama, acomodé mi cuerpo en la posición de dormir y me quedé allí en la oscuridad, procesando todo lo que había escuchado, todo lo que había aprendido, todo lo que acababa de destrozar mi comprensión de mi propia vida. Y tomé decisiones, decisiones frías y estratégicas sobre lo que necesitaba hacer a continuación, cómo necesitaba protegerme. ¿Cómo necesitaba averiguar si lo que Jason dijo sobre mi padre era verdad? Y si era verdad, ¿dónde estaba el dinero? Porque si la familia de Jason pensaba que yo tenía acceso a dinero robado, si pensaban que estaba escondiendo algo, estaba en peligro, peligro real. Y la única forma de protegerme era encontrar la verdad. No dormí esa noche. Me quedé despierta hasta que Jason volvió a la cama, hasta que se acomodó a mi lado pensando que yo estaba inconsciente,
hasta que su respiración se niveló en el sueño. Y luego me quedé allí más tiempo planeando, pensando, tratando de recordar cualquier cosa que mi padre pudiera haber dicho, cualquier pista que pudiera haber dejado, cualquier indicación de que estaba involucrado en algo ilegal. Y no se me ocurrió nada. Sin recuerdos de comportamiento sospechoso, sin conversaciones extrañas, sin señales de advertencia de que mi padre fuera algo más de lo que parecía ser. Un exitoso hombre de negocios que amaba a su hija. Mi padre, Harrison Chen, había muerto de un ataque al corazón 2 años antes de que yo conociera a Jason. Repentino, inesperado, devastador. Yo tenía 24 años y de repente quedé huérfana. Mi madre había muerto cuando yo era una niña, y mi padre había sido mi mundo, mi ancla. La persona que me enseñó todo lo que sabía sobre negocios, sobre integridad, sobre tratar a las personas con respeto. Y enterarme de que había estado robando, que había estado involucrado con el crimen organizado, que había estado viviendo una doble vida destrozó algo fundamental en mi comprensión de quién era él, de quién era yo, de sobre qué se había construido mi vida. Pero no podía permitirme llorar esa pérdida todavía. No podía permitirme procesar la traición de descubrir que mi padre no era quien yo pensaba que era, porque necesitaba concentrarme en la supervivencia. Necesitaba entender con qué estaba tratando. Necesitaban averiguar si Jason estaba diciendo la verdad sobre los 12 millones de dólares. Y si lo estaba, ¿dónde se estaba ese dinero? Porque si la familia Moretti pensaba que yo lo tenía, si pensaban que lo estaba escondiendo, estaba en peligro real. El tipo de peligro que no terminaba con el divorcio, que terminaba con el tipo de desaparición sobre la que la gente susurraba pero nunca resolvía. Pero a la mañana siguiente, comencé a investigar. Comencé a revisar los papeles de mi padre con más cuidado que cuando murió. Comencé a mirar sus registros comerciales, no como recuerdos, sino como evidencia potencial. Comencé a buscar patrones, anomalías, cualquier cosa que sugiriera que el dinero se estaba moviendo de maneras que no debería haberse movido. Y lo hice en silencio, con cuidado, mientras Jason estaba en el trabajo. Mientras él pensaba que yo estaba simplemente en casa, siendo la esposa devota, siendo la mujer que él estaba vigilando, siendo la persona que él pensaba que era demasiado inocente para sospechar nada. Revisé cajas que no había abierto desde que murió mi padre, cajas de registros financieros, de contratos comerciales, de correspondencia. Y leí todo, realmente lo leí, buscando referencias a la familia Moretti, buscando transacciones que parecieran inusuales, buscando cualquier indicación de que mi padre estaba involucrado en algo más allá del negocio legítimo de importación y exportación. Y lentamente, gradualmente, comencé a ver patrones, viendo envíos que estaban valorados de manera extraña, viendo pagos que no coincidían con las facturas, viendo un negocio en la sombra funcionando en paralelo al legítimo. También comencé a investigar a la familia Moretti más a fondo, no solo aceptando lo que sabía por estar casada con Jason, sino investigando realmente usando registros públicos, usando archivos de periódicos, usando documentos judiciales para entender quiénes eran estas personas, de qué se les acusaba, qué crímenes se sabía que cometían. Y lo que encontré me aterrorizó. La familia Moretti estaba conectada con docenas de asesinatos sin resolver, con testigos desaparecidos, con personas que testificaron contra ellos y luego se esfumaron. Y entendí que estaba casada con una familia que no solo cometía crímenes, eliminaban a cualquiera que los amenazara, a cualquiera que supiera demasiado, a cualquiera que no pudiera ser controlado. Comencé a tener ataques de pánico físicos reales donde no podía respirar, donde mi corazón se aceleraba, donde sentía que me estaba muriendo. Usualmente en medio del día cuando estaba sola en nuestra casa, cuando estaba rodeada de evidencia de los crímenes de mi padre y las mentiras de mi esposo, cuando entendía cuánto peligro corría, cuán atrapada estaba, cuán pocas opciones tenía, y me sentaba en el piso de la vieja oficina de mi padre, la oficina que había convertido en un cuarto de almacenamiento. Y trataba de respirar, trataba de calmarme, trataba de pensar estratégicamente en lugar de emocionalmente.
Llamé a mi mejor amiga, Mercy Anderson, la única persona en la que confiaba completamente. Le dije que necesitaba hablar. Me reuní con ella para tomar un café en un lugar lejos de nuestro vecindario, lejos de cualquier lugar donde Jason pudiera vernos. Y le conté todo. Le conté sobre la conversación que había escuchado. Le conté sobre el presunto robo de mi padre. Le dije que pensaba que mi matrimonio se basaba en mentiras. Y Mercy, que era terapeuta y entendía el trauma y la manipulación, escuchó sin juzgar. Y luego dijo, Charlotte, necesitas protegerte. Necesitas documentar todo. Necesitas construir una estrategia de salida. Porque si lo que me estás diciendo es verdad, si Jason se casó contigo para encontrar dinero robado, no estás a salvo. Eres un activo para ser usado. Y en el momento en que dejes de ser útil, te conviertes en un riesgo. Lo sé, dije. Sé que no estoy a salvo. Sé que necesito irme. Pero Mercy, lo amo. Amo a Jason. Y eso hace que esto sea mucho más difícil porque una parte de mí quiere creer que sus sentimientos por mí son reales, que ha cambiado, que tal vez podríamos superar esto. Y otra parte de mí sabe que eso es fantasía. Sabe que estoy en peligro. Sabe que el amor no es suficiente cuando la base está tan rota. El amor no es suficiente, confirmó Mercy. El amor es necesario pero no suficiente. También necesitas honestidad. Necesitas seguridad. Necesitas estar con alguien que te vea como una persona, no como un medio para un fin. Y Charlotte, por lo que me has contado, Jason podría amarte ahora, pero comenzó usándote. Y eso es muy difícil de superar. Ese es un nivel de traición que la mayoría de las relaciones no pueden sobrevivir. Me fui a casa de ese café con Mercy sintiéndome más sola de lo que nunca me había sentido, sintiéndome como si fuera la única persona que podía salvarme a mí misma, sintiendo el peso de las decisiones que determinarían si vivía o moría, si escapaba o me convertía en otra persona que desaparecía, si sobrevivía a esto o me convertía en una historia de advertencia sobre la que otras mujeres susurraban, pero nunca entendían completamente. Encontré la primera pista 3 días después. Encontré la llave de una caja de seguridad en una de las viejas cajas de archivos de mi padre. Una llave que nunca había visto antes. Una llave que no estaba etiquetada, no documentada, no era parte de ningún inventario de su patrimonio. Solo una pequeña llave plateada escondida en un sobre manila, marcado como personal. Y sostuve esa llave, la sostuve en mis manos temblorosas. La sostuve sabiendo que esta pequeña pieza de metal podría ser la clave de todo. Podría contener respuestas. Podría contener peligro. Podría contener mi salvación o mi destrucción. Investigué a qué banco pertenecía la llave basándome en las marcas. Encontré que era un pequeño banco privado en el centro, del tipo que atendía a clientes ricos que valoraban la discreción, y fui a ese banco. Presenté la llave y mi identificación como la hija de Harrison Chen, y me dieron acceso a una caja que no sabía que existía. Me llevaron a una sala de visualización privada. Me dejaron sola con lo que sea que mi padre hubiera escondido. Dentro de la caja había un cuaderno escrito a mano con la letra de mi padre que yo conocía también, que había visto en tarjetas de cumpleaños y documentos comerciales y notas dejadas en el mostrador de la cocina. Y viéndola ahora, viendo su cuidadosa escritura documentando crímenes, documentando robos, documentando traición, sentí que algo se rompía dentro de mí. Sentí que la imagen que tenía de mi padre se hacía añicos por completo. Sentí dolor y rabia y traición, todo mezclado de una manera que no sabía cómo procesar. Leí el cuaderno sentada en esa bóveda del banco. Leí páginas y páginas de transacciones, fechas, cantidades, nombres, todo organizado, todo documentado, todo probando exactamente lo que Jason había dicho, que mi padre había estado robando dinero de la familia Moretti, que lo había estado moviendo a través de redes complejas de cuentas, que durante 10 años había robado 12 millones de dólares. Y con cada página que leía, con cada transacción que veía documentada, sentía que estaba perdiendo a mi padre de nuevo. Estaba de luto por él de nuevo.
Estaba entendiendo que el hombre que creía conocer era en gran parte ficción, pero en la parte posterior del cuaderno, con la cuidadosa letra de mi padre, había una nota dirigida a mí, y la leí a través de las lágrimas, a través de la ira, a través del dolor que era fresco y crudo y abrumador. Charlotte, había escrito mi padre, si estás leyendo esto, entonces me he ido y has encontrado lo que esperaba que nunca necesitaras encontrar. Lo siento. Siento mucho haberte dejado con esta carga. Siento no haber sido honesto contigo. Siento haber construido nuestra vida cómoda con dinero robado de personas peligrosas. Lo siento por todo, pero necesito que sepas la verdad. Necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Robé a la familia Moretti porque son malvados. La nota de mi padre continuaba. Porque lastiman a la gente. Porque trafican con el sufrimiento humano. Porque no podía ser parte de sus operaciones. No podía facilitar sus crímenes. No podía usar mi negocio para ayudarlos a mover drogas y armas y todas las cosas terribles de las que se benefician sin hacer algo para socavarlos. Sin recuperar algo. Sin hacerles pagar de alguna pequeña manera por el daño que le hacen al mundo. Así que robé poco a poco. Tomé un poco aquí y un poco allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para que no lo notaran de inmediato, para que no me rastrearan de inmediato. Y lo hice durante años y acumulé millones. Y me dije a mí mismo que estaba haciendo algo correcto, algo bueno, tomando dinero manchado de sangre y convirtiéndolo en algo que pudiera darte una vida mejor. Una vida lejos de todo esto. Una vida donde nunca tuvieras que saber de dónde venía el dinero. Iba a decírtelo, escribió mi padre. Iba a explicarte todo una vez que tuviera suficiente. Una vez que tuviera un plan para desaparecer. Para llevarte a algún lugar donde la familia Moretti nunca pudiera encontrarnos. Algún lugar donde pudiéramos empezar de nuevo con nuevos nombres, nuevas vidas, nuevo todo. Pero me enfermé antes de poder ejecutar ese plan. Mi corazón falló antes de que pudiera sacarnos. Y ahora este dinero de sangre es tuyo. Es tu herencia. Es tu salida si alguna vez la necesitas. La información de la cuenta está codificada en este cuaderno. La nota de mi padre continuaba. La contraseña es el apellido de soltera de tu madre, más el año en que nos casamos. Úsalo sabiamente. Úsalo con cuidado. Y Charlotte, si la familia Moretti alguna vez viene a buscarte, si alguna vez te conectan con lo que hice, si alguna vez descubren que tienes acceso a este dinero, corre. No lo dudes. No intentes negociar. No confíes en nadie. Solo toma el dinero y desaparece porque estas no son personas que perdonan. Estas no son personas que muestran piedad. Estas son personas que te usarán y luego te eliminarán. Y no puedo protegerte desde la tumba. Así que tienes que protegerte a ti misma. Y había una cosa más, un párrafo más al final de la nota, que me hizo entender cuánto me había amado mi padre, cuánto había tratado de protegerme, cuánto había sacrificado. Si estás leyendo esto y estás casada, escribió mi padre, si has construido una vida con alguien, sé muy cuidadosa, sé muy sospechosa porque la familia Moretti es paciente, es estratégica, está dispuesta a esperar años para recuperar lo que perdieron. Y Charlotte, si alguien entró en tu vida después de que morí, si alguien te persiguió, si alguien hizo que te enamoraras de él, pregúntate por qué. Pregúntate si podría tratarse de este dinero. Pregúntate si estás siendo utilizada. Porque mi mayor miedo, mi terror más profundo es que te usen, que te manipulen, que hagan que los ames y luego te destruyan. Y he tratado de prevenir eso. He tratado de esconderte. He tratado de asegurarme de que estés a salvo. Pero no puedo predecir todo. No puedo controlar todo. Así que por favor ten cuidado. Por favor protégete. Por favor no confíes en nadie que parezca demasiado bueno para ser verdad. Me senté en esa bóveda del banco sosteniendo el cuaderno de mi padre, sosteniendo su advertencia, sosteniendo la prueba de que él había visto venir esto. Había anticipado que la familia Moretti podría usarme, podría casarme con alguien,
Podría intentar recuperar su dinero a través de mí. Y él había tratado de advertirme. Había tratado de protegerme incluso desde más allá de la tumba. Y me sentí simultáneamente amada y traicionada. Me sentí agradecida por su advertencia y enojada porque me puso en esta posición. Sentí todo a la vez de una manera que era abrumadora, paralizante, devastadora. Pero no podía permitirme el estar paralizada. No podía permitirme desmoronarme. Así que me recompuse. Fotografié cada página del cuaderno. Subí las fotos a un almacenamiento seguro en la nube. Hice copias, me aseguré de que esta evidencia existiera en múltiples ubicaciones. Y luego tomé el cuaderno. Salí del banco y fui a casa con mi esposo, con el hombre sobre el que mi padre me había advertido, con el hombre que había hecho exactamente lo que mi padre temía. Y tenía que decidir, tenía que elegir, tenía que averiguar qué hacer con esta información, con esta prueba, con este conocimiento que cambiaba todo. Me senté en esa bóveda del banco sosteniendo el cuaderno de mi padre, sosteniendo la prueba de que todo lo que Jason le había dicho a Terry era verdad, que mi padre había robado 12 millones de dólares, que yo sí tenía acceso a ellos, que yo era exactamente lo que la familia Moretti sospechaba que era. Alguien que sabía dónde estaba el dinero, alguien que podía acceder a él, alguien que valía la pena vigilar, valía la pena casarse, valía la pena mentirle durante 3 años. Pero yo también era alguien a quien habían subestimado, alguien que pensaban que era inocente e ingenua, alguien que pensaban que nunca descubriría la verdad. Y esa subestimación, ese descarte de mí como demasiado simple para ser una amenaza. Ese fue su error, porque ahora yo sabía todo, sabía lo que hizo mi padre, sabía lo que estaba haciendo Jason, sabía con qué estaba tratando realmente, y podía tomar decisiones informadas, decisiones estratégicas, decisiones que me protegerían de personas que me veían como un medio para un fin. No le dije a Jason lo que encontré. No revelé que había descubierto el cuaderno. No le dejé saber que ahora tenía acceso a los 12 millones de dólares que su familia estaba buscando. Simplemente continué interpretando mi papel. Continué siendo Charlotte la esposa inocente. Charlotte que no sabía nada. Charlotte que era fácil de engañar. Y observé a Jason. Observé cómo la culpa lo consumía. Observé cómo se esforzaba más por ser un buen esposo. Observé cómo compensaba en exceso con afecto y atención y amor que era real, pero que también estaba construido sobre una base de mentiras. Y lo acepté todo mientras planeaba mi siguiente movimiento. Las semanas que siguieron al hallazgo del cuaderno de mi padre fueron las más difíciles de mi vida, más difíciles que cuando murió mi padre, más difíciles que cualquier dolor o pena anterior, porque estaba viviendo una actuación. Estaba siendo alguien que no era. Estaba fingiendo ignorancia mientras en realidad estaba elaborando estrategias, planeando, preparándome para una confrontación que me salvaría o me destruiría. Y la presión de esa actuación, el peso de mantener todo dentro, el estrés de mantener la fachada, era aplastante, era abrumador. Me estaba enfermando físicamente. Perdí peso. No podía comer sin sentir náuseas. No podía dormir más de unas pocas horas, incluso cuando estaba agotada. No podía concentrarme en nada excepto en el cálculo constante de lo que Jason sabía, lo que sospechaba, lo que estaba planeando, y cómo podía mantenerme un paso adelante de él, mantenerme a salvo, mantenerme viva. Comencé a documentar todo. Comencé a grabar conversaciones cuando Jason pensaba que yo estaba dormida. Comencé a fotografiar documentos cuando los dejaba en su estudio. Comencé a construir un caso, construyendo evidencia, construyendo pruebas de lo que la familia Moretti había hecho, lo que todavía estaban haciendo, lo que estaban planeando, y lo hice sistemáticamente, profesionalmente, con el tipo de atención al detalle que mi padre me había enseñado cuando trabajaba en su negocio antes de morir. Cuando me enseñaba a ser cuidadosa, a ser minuciosa, a tener siempre documentación. Grabé a Jason hablando con Terry sobre la búsqueda, sobre cómo se estaba quedando sin lugares para buscar,
sobre cómo su padre se estaba impacientando, estaba exigiendo resultados, estaba empezando a cuestionar si Jason era capaz de completar la misión. Y escuché el estrés en la voz de Jason. Lo escuché defendiéndose. Lo escuché mintiendo sobre un progreso que no había hecho. Y entendí que Jason estaba sintiendo presión de ambos lados. Presión de su familia para encontrar el dinero. Presión de su conciencia para dejar de mentirme. Y esa presión, ese conflicto, lo estaba destrozando. Y una parte de mí sentía lástima por él, a pesar de que él mismo se había buscado esto. También comencé a mover dinero. Accedí a las cuentas que mi padre me había dejado, usando la información del cuaderno. Y comencé a transferir fondos, pequeñas cantidades al principio, decenas de miles aquí y allá, moviéndolo a nuevas cuentas bajo diferentes nombres, creando una red de estructuras financieras que sería difícil de rastrear, difícil de incautar, difícil de usar en mi contra. Y lo hice con la ayuda de Alexis Morrison, una abogada contratada en secreto, una mujer que se especializaba en protección de activos y que hizo preguntas mínimas sobre por qué necesitaba esconder dinero de mi esposo, quien solo dijo, de lo que sea que te estés protegiendo, asegúrate de hacerlo a fondo, asegúrate de no dejar rastros, asegúrate de crear suficientes capas para que incluso si alguien encuentra una cuenta, no pueda encontrarlas todas. En el transcurso de 3 meses, moví los 12 millones de dólares. Los moví a través de docenas de cuentas, a través de múltiples países, a través de estructuras tan complejas que incluso yo necesitaba un diagrama para rastrear dónde estaba todo. Pero estaba seguro, estaba protegido. Era imposible para la familia Moretti acceder, incluso si descubrían que yo lo tenía. Y esa seguridad, ese conocimiento de que el dinero estaba fuera de su alcance, me dio poder, me dio confianza, me dio la capacidad de tomar decisiones basadas en lo que quería en lugar de en lo que temía. También comencé a prepararme para la posibilidad de desaparecer. Investigué cómo crear nuevas identidades, cómo obtener documentos, cómo establecer vidas en países extranjeros. Y lo hice en silencio, con cuidado, usando comunicaciones encriptadas, usando pagos en efectivo, usando cada precaución para asegurarme de que Jason no supiera, no sospechara, no se diera cuenta de que su esposa dormida estaba en realidad construyendo un elaborado plan de escape que le permitiría desvanecerse por completo si las cosas salían mal. 3 meses después de encontrar el cuaderno de mi padre, 3 meses de interpretar a la esposa devota mientras construía mi estrategia de salida. 3 meses de ver a Jason luchar con la culpa mientras continuaba mintiéndome, decidí que era el momento. Momento de ponerlo a prueba. Momento de ver si me elegiría a mí sobre su familia. Momento de crear una situación donde su verdadera lealtad sería revelada. Porque necesitaba saber. Necesitaba entender si el amor que decía sentir era más fuerte que la obligación que sentía hacia su padre. Si era capaz de elegirme realmente cuando más importaba. Creé una oportunidad. Preparé una situación donde Jason me escucharía hablando con Mercy por teléfono, hablando sobre encontrar algunos documentos viejos de mi padre, hablando sobre descubrir una cuenta bancaria que no sabía que existía, hablando sobre que tal vez había más dinero del que pensaba. Y me aseguré de que Jason pudiera escuchar. Me aseguré de que estuviera escuchando. Me aseguré de que informaría a su familia lo que había aprendido. Y luego esperé. Esperé a ver qué haría. Esperé a ver si se lo diría a su padre de inmediato. Si intentaría acceder a la cuenta él mismo. Si me confrontaría. Si haría algo que revelara sus verdaderas prioridades. Jason me confrontó esa noche. Vino a mí con preocupación en sus ojos, con preocupación en su voz, con la actuación de esposo cariñoso. Y dijo, Charlotte, te escuché hablando con Mercy y estoy preocupado. Estoy preocupado por ti encontrando cuentas viejas, por ti lidiando con el patrimonio de tu padre, por ti teniendo que manejar las cosas sola. Y quiero ayudar. Quiero estar ahí para ti. Quiero asegurarme de que estés protegida. Y mientras lo decía, mientras actuaba preocupación, observé sus ojos.
Busqué el cálculo. Busqué las señales de que estaba reuniendo información para informar a su padre. Y lo vi. Vi el momento en que catalogó lo que dije. Lo archivó. Se preparó para compartirlo. Y supe que todavía estaba eligiendo a su familia. Todavía estaba priorizando su misión. Todavía me veía como un medio para un fin. Pero entonces algo cambió. Algo en la expresión de Jason cambió. Y dijo, pero Charlotte, en realidad no quiero ayudar con las cuentas. Quiero ayudar contigo. Quiero ayudar con cualquier carga que tu padre te haya dejado. Cualquier cosa con la que estés lidiando sola. Y no me importa el dinero. Me importas tú. Y sé que no siempre he demostrado eso. Sé que he estado ausente. He estado distante. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Estoy eligiendo estar aquí. Te estoy eligiendo a ti. Miré a mi esposo, a este hombre que estaba diciendo las palabras correctas, pero cuyas acciones contaban una historia diferente. Y tomé una decisión. Decidí presionar más fuerte, probar más a fondo, ver si me elegiría cuando el costo fuera real, cuando el sacrificio fuera significativo, cuando elegir significara traicionar a su familia de maneras que no podían deshacerse. 3 meses después de que comencé a probar a Jason. 3 meses de situaciones escaladas. 3 meses de verlo afirmar que me elegía mientras seguía informando a su familia. Forcé el asunto. Creé una crisis. Le dije a Jason que lo sabía. Sabía que se había casado conmigo por órdenes. Sabía que él estaba buscando el dinero de mi padre. Lo sabía todo. Y necesitaba que él eligiera. Necesitaba que decidiera. Necesitaba que probara que su amor era real haciéndolo real, eligiéndome a mí sobre la familia de una manera que no pudiera ocultarse, no pudiera deshacerse, no pudiera explicarse. Charlotte, dijo Jason con la voz quebrada, el rostro pálido, puedo explicarlo, puedo contarte todo, puedo hacerte entender por qué hice lo que hice. Y sí, sí, comenzó como una misión. Sí, mi padre me ordenó casarme contigo. Sí, estaba buscando el dinero, pero Charlotte, me enamoré de ti. Realmente me enamoré de ti. Y no sé cómo reconciliar eso con lo que soy, con lo que se suponía que debía hacer, con el hecho de que mi familia nunca va a dejar de buscar, nunca va a aceptar que el dinero se ha ido, nunca va a dejar esto pasar. Entonces tienes que elegir, dije. Tienes que decidir ahora mismo, en este momento, si eres Jason Moretti leal a tu familia o si eres Jason mi esposo leal a mí. Y no puedes ser ambos. Esas identidades son incompatibles. Y Jason, necesito que entiendas lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que traiciones a tu familia, que le mientas a tu padre, que me protejas de personas que me lastimarán si piensan que les estoy ocultando algo. Y si no puedes hacer eso, si no puedes elegirme completamente, entonces necesito irme. Necesito desaparecer. Necesito protegerme porque tú no lo harás. Te elijo a ti, dijo Jason inmediatamente sin dudarlo. Te elijo a ti sobre mi familia. Te elijo a ti sobre el dinero. Te elijo a ti sobre todo lo que tenía antes de conocerte. Y Charlotte, lo probaré. Haré lo que necesites que haga. Le mentiré a mi padre. Dejaré la familia. Te ayudaré a desaparecer si eso es lo que se necesita para mantenerte a salvo. Solo por favor, dame una oportunidad para arreglar esto, para ser el hombre que mereces, para construir algo honesto a partir de las mentiras con las que comencé. Miré a mi esposo, a este hombre que acababa de confirmar todo lo que ya sabía, quien acababa de admitir 3 años de engaño, quien ahora me pedía que entendiera, que perdonara, que aceptara que su amor era real, aunque toda nuestra relación se construyó sobre la manipulación. Y tomé una decisión. Elegí revelar algo de lo que sabía mientras mantenía el resto oculto. Elegí probar a Jason. Elegí ver si me elegiría a mí sobre su familia cuando realmente importara. Sé sobre el dinero, dije, y observé cómo cambiaba la cara de Jason. Observé cómo el shock reemplazaba a la culpa. Observé cómo se daba cuenta de que yo no era la víctima inocente que él pensaba que era. Encontré el cuaderno de mi padre. Encontré la información de la cuenta. Tengo acceso a los 12 millones de dólares que tu familia está buscando. Y he estado sentada sobre esta información durante 3 meses, observándote, escuchándote,
decidiendo qué hacer. Y Jason, necesito que entiendas algo. No le voy a dar ese dinero a tu familia. Ese dinero es mío. Mi padre lo robó, pero lo robó para mí. Lo robó para protegerme de personas como tu familia. Y me lo voy a quedar. Lo sabías, dijo Jason, y su voz era tranquila, conmocionada. Lo sabías y no me lo dijiste. Lo sabías durante 3 meses y dejaste que siguiera mintiéndote. Dejaste que siguiera buscando algo que ya habías encontrado. Dejé que revelaras quién eres realmente, corregí. Dejé que me mostraras qué elegirías cuando te vieras obligado a decidir entre yo y tu familia. Y Jason, elegiste a tu familia. Seguiste mintiendo. Seguiste buscando. Seguiste interpretando el papel que tu padre asignó, incluso después de afirmar que me amabas. Así que ahora me estoy eligiendo a mí misma. Estoy eligiendo mi seguridad. Estoy eligiendo quedarme con el dinero y protegerme de personas que se casaron conmigo bajo falsas pretensiones. Te elijo a ti, dijo Jason desesperadamente. Te elijo a ti sobre mi familia. Te elijo a ti sobre el dinero. Te elijo a ti sobre todo y lo probaré. Le diré a mi padre que no tienes el dinero. Le diré que busqué y no encontré nada. Te protegeré de cualquier consecuencia que eso traiga. ¿Estás dispuesto a mentirle a tu padre por mí? Pregunté. ¿Estás dispuesto a traicionar a la familia para protegerme? ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que sea que Kenny Moretti le hace a las personas que le fallan? Sí, dijo Jason sin dudarlo. Sí a todo porque Charlotte, te amo. Y lamento cómo empezó esto. Lamento haberte mentido. Lamento no haber sido honesto desde el principio. Pero estoy siendo honesto ahora. Te estoy eligiendo ahora. Y si eso significa dejar la familia, si eso significa enfrentar la ira de mi padre, si eso significa que tenemos que desaparecer, entonces eso es lo que haremos juntos. Miré a mi esposo, a este hombre que me había mentido durante 3 años, pero que ahora ofrecía sacrificar todo por mí. Y tomé otra decisión. Elegí probarlo más a fondo. Elegí ver si su compromiso era real. Elegí crear una situación donde tendría que probar que su lealtad era hacia mí y no hacia la familia que lo crió. Entonces ayúdame, dije. Ayúdame a mover el dinero a algún lugar donde tu familia no pueda acceder. Ayúdame a crear identidades que podamos usar si necesitamos correr. Ayúdame a construir una estrategia de salida que nos proteja a ambos de lo que tu padre podría hacer cuando se dé cuenta de que le has estado mintiendo. Y si haces eso, si pruebas que me eliges a mí sobre ellos, entonces tal vez pueda perdonar las mentiras. Tal vez pueda creer que tu amor es real. Tal vez podamos construir algo honesto sobre las ruinas de lo que destruiste. Jason aceptó. Aceptó inmediatamente. Aceptó sin dudarlo. Y durante los siguientes 6 meses, trabajamos juntos. Movimos los 12 millones de dólares a través de canales complejos. Creamos nuevas identidades. Compramos propiedades en diferentes países bajo diferentes nombres. Construimos una estrategia de salida completa que nos permitiría desaparecer si lo necesitábamos. Y a través de todo eso, observé a Jason. Lo observé elegirme una y otra vez. Lo observé mentirle a su padre. Lo observé protegerme de la sospecha. Lo observé convertirse en el compañero que necesitaba en lugar del espía que había sido. Pero también hice algo más, algo que Jason no sabía. Documenté todo. Cada crimen que cometió la familia Moretti, cada transacción ilegal, cada acto de violencia, cada pieza de evidencia que podría derribarlos. Y lo almacené en ubicaciones seguras. Hice copias. Creé un mecanismo de seguridad automático que liberaría todo a las autoridades federales si algo me sucedía. Porque entendía que mi seguridad dependía de ser demasiado peligrosa para eliminar. De ser alguien cuya muerte causaría más problemas de los que resolvería. Kenny Moretti lo descubrió 8 meses después de la confesión de Jason. Descubrió que Jason le estaba mintiendo. Descubrió que yo tenía el dinero. Descubrió que su hijo había traicionado a la familia. Y convocó una reunión. Exigió que Jason fuera solo. Y yo sabía que este era el momento de la verdad. Sabía que lo que sucediera en esa reunión determinaría todo. Determinaría si Jason realmente me eligió. Si su lealtad realmente había cambiado. Si el amor era lo suficientemente fuerte como para anular la sangre.
Jason fue a esa reunión y yo esperé. Esperé en nuestra casa con mi teléfono en la mano, con mi plan de escape listo, con mi dedo sobre el botón que liberaría toda la evidencia que había reunido. Y esperé, y recé y esperé que el hombre que amaba demostrara ser digno de ese amor. Jason llegó a casa 3 horas después, con el rostro pálido, las manos temblorosas, los ojos llenos de algo que parecía dolor. Y dijo, se lo dije. Le dije a mi padre todo. Le dije que me casé contigo por órdenes, pero que me enamoré de ti. Le dije que tienes el dinero, pero que no voy a ayudarlo a conseguirlo. Le dije que te elijo a ti sobre la familia. Y Charlotte me desheredó. Dijo que estoy muerto para él. Dijo que ya no soy un Moretti. Dijo que si alguna vez me vuelve a ver, acabará conmigo por traición. Y aún así me elegiste, dije. Me elegiste sabiendo las consecuencias. Me elegiste sabiendo lo que perderías. Te elegí a ti, confirmó Jason. Porque vales más que la familia. Porque vales más que el dinero. Porque vales más que la vida que tenía antes de conocerte. Y Charlotte, lo siento. Siento mucho cómo empezó esto. Pero estoy agradecido por dónde estamos ahora. Agradecido de que me estés dando la oportunidad de probar que soy más de lo que era. Más que el hombre que se casó contigo bajo falsas pretensiones. Miré a mi esposo. Este hombre que me había mentido pero que ahora estaba diciendo la verdad. Este hombre que me había usado pero que ahora me estaba eligiendo. Este hombre que me había traicionado pero que ahora estaba siendo leal. Y tomé una decisión final. Elegí perdonar. Elegí construir algo nuevo sobre la base de honestidad que finalmente habíamos creado. Elegí creer que las personas pueden cambiar, que el amor puede sobrevivir al engaño, que a veces los peores comienzos pueden llevar a finales honestos si ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo. Desaparecimos 3 semanas después. Usamos las identidades que habíamos creado. Nos mudamos a un pequeño pueblo en Europa donde la familia Moretti nunca nos encontraría. Y construimos una nueva vida. Una vida basada en la verdad. Una vida donde ambos sabíamos exactamente quiénes éramos y qué habíamos sobrevivido juntos. Y fue bueno. Fue honesto. Valió la pena todo el dolor que tomó llegar allí. Pero mantuve la evidencia. Mantuve la documentación. Mantuve el mecanismo de seguridad activo porque entendía que la seguridad no es algo que logras una vez y luego olvidas. La seguridad es algo que mantienes, algo que proteges, algo que guardas cada día. Y mi seguridad, nuestra seguridad, dependía de que la familia Moretti creyera que lastimarnos les costaría más que dejarnos en paz. Jason sabe sobre la evidencia ahora. Sabe que he estado documentando los crímenes de su familia. Sabe que tengo ventaja que nos protege a ambos. Y en lugar de estar enojado, en lugar de sentirse traicionado, dijo gracias. Dijo que fuiste más inteligente que todos nosotros. Dijo que te protegiste cuando nadie más lo haría. Y que esa es la marca de alguien que merece sobrevivir. Alguien que se niega a ser una víctima. Alguien que toma su seguridad en sus propias manos. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Qué piensan sobre la elección de Charlotte? ¿Hizo bien en perdonar a Jason? ¿Hizo bien en construir una vida con alguien que comenzó como su enemigo? Dejen sus pensamientos abajo y suscríbanse. Suscríbanse y sigamos dando vida a historias que nunca debieron permanecer en silencio. Porque esta historia, esta complicada historia sobre engaño y amor y supervivencia, importa. Importa porque muestra que nada es simple, que las personas contienen multitudes, que alguien puede ser tanto tu enemigo como tu compañero, que las mentiras pueden llevar a la verdad si ambas personas están dispuestas a ser honestas eventualmente, que el amor no es suficiente, pero amor más honestidad, amor más elección, amor más compromiso de cambiar, eso podría ser suficiente. Eso podría valer la pena luchar. Jason pensó que yo estaba dormida. Pensó que nunca escucharía su confesión. Pensó que su secreto estaba a salvo. Y esa suposición fue su error porque yo estaba despierta. Estaba escuchando. Estaba aprendiendo. Y cuando descubrí la verdad sobre mi padre, sobre el dinero, sobre la razón de nuestro matrimonio, no me desmoroné. No me convertí en una víctima. Me volví estratégica.
Me volví peligrosa. Me convertí en alguien que no podía ser descartada o subestimada o eliminada. Y esa transformación, esa elección de protegerme, esa decisión de ser más inteligente que las personas que intentaban usarme, eso es lo que salvó mi vida. Suscríbanse y sigamos dando vida a historias que nunca debieron permanecer en silencio. Esta historia está lejos de terminar porque en algún lugar de un pequeño pueblo europeo, Charlotte y Jason están construyendo una vida que es honesta, que es real, que se basa en elecciones que ambos hicieron con pleno conocimiento de los costos. Y esa vida difícil y complicada, vale más que cualquier cosa que cualquiera de los dos tuviera antes, porque es verdadera, porque es elegida